Nuevamente, buenos días. Me presento, mi nombre es Camilo Andrés López, soy consultor de nómina para Digitalware. Tengo 3 años de experiencia con el manejo del aplicativo y el tema para el día de hoy es el proceso de recálculo de porcentajes fijos de retención en la fuente. Les recuerdo que pues en el transcurso del webinar pueden ir formulando sus preguntas. Al final tendremos un espacio de 15 minutos para resolver las inquietudes que se generen de las recomendaciones que les vamos a dar a continuación. Entonces, iniciemos con el proceso. Esta es la agenda que vamos a abordar. En el webinar vamos a hablar de unas generalidades normativas, revisar el marco normativo sobre el cual pues se rige el proceso de recálculo de porcentajes fijos de retención. Las normas más relevantes, pues no, digamos que el tiempo no nos va a dar para revisar toda la normatividad. Vamos a mirar las normas más relevantes del caso. Luego vamos a mirar el flujo del proceso ya en nuestro aplicativo Cactus, revisar pues cuáles son las fuentes de información, dónde parametrizamos, cuáles son nuestras transacciones, el proceso como tal que ejecutamos y pues finalmente el maestro donde se inserta y los reportes. Vamos a mirar los resultados del proceso y al final pues vamos a revisar unos tips que se deben pues validar dentro de la revisión que se debe hacer una vez ejecutado el proceso. Bueno, generalidades normativas. El recálculo de porcentajes fijos de retención es un proceso que se debe realizar de manera semestral, es obligación de los empleadores. Y este proceso lo que busca es determinar ese porcentaje que refleje el nivel de ingresos y las retenciones aplicadas a los funcionarios durante un periodo de 12 meses, a fin de que podamos aplicar este porcentaje durante 6 meses y pues sea la liquidación de la retención en la fuente sea más práctica. Dentro del marco normativo, lo que rige el recálculo, pues la ley principal es el estatuto tributario. En el artículo 386, en segunda opción, el estatuto es muy claro frente a la obligación que tienen los empleadores de realizar esta operación y dice así. Los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo. Pues la norma es clara frente a la obligación que tienen los empleadores de correr este proceso cada 6 meses y pues que sea ese el porcentaje que se aplique durante un periodo pues, de 6 meses también. El estatuto tributario también en los artículos 126.1 y 126.4 establece el procedimiento sobre los aportes voluntarios a pensiones y cuentas de ahorro fomento a la construcción AFC. Ahí las catalogan como rentas exentas, fijan un tope mensual del 30% y un tope anual de 3.800 VTs. Hay que aclarar que, pues, frente al tema de los aportes voluntarios, hay unas modificaciones que se dieron con la entrada en vigencia de la Ley 1819-2016, que pues más adelante los vamos a revisar puntualmente. El artículo 106 nos habla sobre la renta exenta del 25%, el tope mensual que tiene esta renta, que son pues 240 VTs, y pues posteriormente esa revisión de ese tope anualizado, pues que dentro del recálculo tendrá afectación cuando se está haciendo la depuración para hallar la base gravable. De igual manera, en el estatuto, en el artículo 387, hablamos sobre los deducibles y los topes que aplica para cada uno de ellos. Obviamente dentro del estatuto hay muchas más normas que enmarcan todo el proceso de recálculo y en temas como el manejo de los bonos de alimentación y dentro de otros procesos del mismo recálculo, pero pues dentro de la generalidad normativa para estas recomendaciones y este webinar, estas son las más relevantes. La Ley 1943 de 2018, la Ley de Financiamiento. Dentro de los últimos cambios que se han presentado en temas normativos para efectos de la retención en la fuente, pues la Ley 1943 pues ha sido una de las más importantes, puesto que ha modificado artículos dentro del Estatuto Tributario. Por ejemplo, en el artículo 23, la ley modifica el artículo 55 del Estatuto, denominando los aportes voluntarios a pensión obligatoria como un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, pues, como ya todos debemos tener conocimiento, pues ahorita
Los colaboradores de una empresa pueden hacer aportes voluntarios a su pensión obligatoria. Tiene un manejo completamente diferente a lo que es un aporte voluntario, puesto que estos aportes pues tienen o sea, se comportan igual que los aportes de la pensión. O sea, se van a entregar solo cuando la persona cumpla la edad y las semanas cotizadas y dependiendo del régimen de pensión en el que se encuentra. Se catalogan como un ingreso no constitutivo de renta, pero también la ley define un tope sobre estos aportes voluntarios a pensión obligatoria del 25% mensual hasta un tope de 2.500 VTs. Es de aclarar que dentro del proceso del recálculo para las empresas que ya tengan personas a las cuales están haciendo este tipo de aportes, pues hay que tener en cuenta que estas 2.500 VTs aplican dentro del recálculo y no necesariamente un colaborador tiene que cumplir el año para llegar al tope, dependiendo de su nivel de ingreso y esos aportes del 25% o el valor de esos aportes del 25%, este tope podría llegar a establecerse en 4 o 5 meses, no necesariamente los 12 que genera el recálculo. La misma ley 1943 en el artículo 33 hace una modificación al 336 del Estatuto Tributario en lo referente al tope de las rentas exentas. Entonces, pues se establece un tope del 40%, que ese tope también lo estamos aplicando en la retención que se ejecuta mensualmente, y establece un tope anual de 5.040 VTs para el proceso pues que en este caso nos afectaría para el proceso de recálculo al momento de evaluar la sumatoria de esas rentas exentas en los 12 meses del periodo. Es de aclarar que si bien en el artículo 33, que modificó el 336 del estatuto, no lo hice puntualmente, sí en el decreto 2250 del 2017 se hace una aclaración sobre el tope del 40% a nivel mensual, estableciendo 420 VTs como ese tope. Entonces, esta es una validación propia de la retención mensual, pero pues que también nos va a generar efectos en el recálculo de bases de retención. Y pues es importante tener clara la norma al momento de hacer las explicaciones sobre los procesos ejecutados. Bueno, ya hecho como estas generalidades normativas, vamos a entrar a revisar el flujo del proceso dentro del aplicativo Cactus. Siempre para todos los procesos que se corren a través del aplicativo, tenemos como 4 etapas: una parametrización, unos procesos de transacción, el proceso como tal que se ejecuta y la inserción en maestros y reportes. Para el caso del proceso del recálculo, pues la parametrización ofrecida o las diferentes alternativas que ofrece Digital están encaminadas a la interpretación de la ley que haga cada uno de nuestros clientes. Entonces, dentro de la parametrización, pues tendremos que revisar los conceptos, los prototipos, los grupos de prototipos, los rangos, los parámetros generales, otros parámetros de conceptos, los digiflag, los parámetros de concepto y pues para el caso puntual del recálculo de retención, pues la parametrización del procedimiento 2. Dentro de las transacciones, pues se tendrá que evaluar todo lo relacionado con disminución de retención en la fuente, familiares para el caso de los dependientes, contratos, pues porque es donde inicialmente se estipula el procedimiento que se está aplicando a cada persona. Nuestro proceso como tal, pues está con el liquidador del recálculo, de procedimiento 2, y finalmente la inserción pues va a ser en nuestro maestro de recálculo de porcentajes fijos de retención, y desde este maestro pues se genera el reporte que finalmente pues nos va a mostrar la depuración del proceso que se ejecuta. Recomendaciones de parametrización. Bueno, teniendo en cuenta los procesos que mencionábamos hace un momento, pues a continuación se van a hacer unas recomendaciones sobre la parametrización para la ejecución del proceso de recálculo de porcentajes. Inicialmente con conceptos de nómina, pues la primera validación que se tiene que hacer es sobre el mismo concepto de retención en la fuente. ¿Por qué? Porque el concepto de retención tiene asociado el rango sobre el cual va a efectuar la retención para el caso de las personas con procedimiento 1.
¿Y por qué cobra importancia el rango? Porque el rango fue una de las modificaciones que se surgió con la ley 1943. Entonces, pues nuestra recomendación es que se haga la revisión del concepto de retención, se revise en la pestaña rango y nos aseguremos que ese rango pues corresponda a lo que está definido en la ley 1943 respecto al procedimiento 1. Adicional, también debe estar parametrizado el concepto de bonos de alimentación con un prototipo de base a 12 meses. Lo anterior es para el control de ingresos al tope de las 310 VTs y para el tope de las 41 por pagos de alimentación. De igual manera, eso, pues más adelante se harán las recomendaciones de parametrización para ese proceso puntual. Prototipos de nómina. Bueno, ahí dentro de las revisiones que tenemos que hacer antes de correr nuestro proceso de recálculo, pues claramente hay que revisar el prototipo sobre el cual se va a correr va a ejecutar el proceso de recálculo de bases. Entonces, pues debe tener un prototipo asociado. Este prototipo debe ser de base, debe ser a 12 meses y pues debe incluir todos los conceptos que nos hacen ingreso para el recálculo de bases de retención y tiene que tener un porcentaje o hay que revisar mejor que tenga un porcentaje de base al 75%. También dentro de los prototipos de nómina hay que tener, o mejor, más que tener, hay que entrar a validar el prototipo de aportes voluntarios obligatorios. Al igual que el prototipo del recálculo, pues es un prototipo de base a 12 meses y dentro de este prototipo deben estar relacionados todos los conceptos de aportes voluntarios y aportes obligatorios de pensión y salud. El porcentaje de base de este prototipo pues también es del 75%. Hay que revisar muy bien todos estos prototipos porque finalmente cuando se esté haciendo la ejecución del proceso, pues este será el insumo, la fuente de donde el sistema va a entrar a revisar la información para ejecutar el proceso de recálculo y llegar al porcentaje que se va a aplicar a cada uno de los trabajadores. Grupos de prototipo. También se debe validar en grupos de prototipo y se debe validar para cada uno de los grupos de prototipos dependiendo de los que tengamos en nuestra nómina, que en la pestaña calendarios y retención, pues tengamos asociado el prototipo de cálculo semestral. Entonces, también dentro de las revisiones que hagamos previa al proceso de recálculo, pues debemos entrar a revisar grupos de prototipo, calendarios y retención, y que tengamos asociado el prototipo de cálculo semestral. Esto se va a hacer para cada uno de los grupos de prototipo. O sea, lo aclaro porque, pues, ya en los tips se mencionará, pero pues muchas veces de pronto no está asociado el prototipo y nos puede generar incidencias cuando estemos corriendo el proceso. Definición de rango de valores. Como se mencionó hace un momento cuando se está haciendo la revisión de los conceptos, hay que validar que el rango que tenemos asociado al concepto de retención, pues corresponde al rango definido por la ley. Entonces, otra de las recomendaciones que hacemos dentro del proceso de esas recomendaciones de parametrización es que se valide puntualmente el rango. O sea, hay que revisar que el rango esté de acuerdo a lo que dice la ley 1943. Este rango ya tuvo que estar parametrizado desde el mes de enero, pero pues para efectos del proceso de recálculo, pues hay que revisarlo una vez más y asegurarnos que el rango cumple lo definido por la ley, porque este será el que opere cuando lleguemos a esa base mensual y queramos determinar el porcentaje fijo a aplicar durante los próximos 6 meses. Otros parámetros de conceptos. Este es uno de los programas más importantes dentro de las recomendaciones de validación y de revisión antes de correr el proceso. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque dentro de este programa se almacenan todos los topes para, bien sea los deducibles como para los bonos Sodexo, que son los que están ahí redondeados en azul. Entonces, este programa hay que asegurarnos que pues en la pestaña de parámetros generales, su pestaña retención, 1, tengamos nuestra línea correspondiente al año 2019. Esta línea
se las voy a mostrar aquí desde el aplicativo. Esta línea debe estar previamente definida, pues para poder correr el proceso de retención en la fuente mensual, pero pues esta línea también nos va a ser insumo para el tema de bases y demás cuando corramos el proceso de recálculo. De igual manera, en esta parte definimos el tope de bonos de alimentación cuando el salario no supera las 310 VTs y que el sistema pueda hacer esa validación y saber cuál es el tope de bonos de alimentación y a partir de qué punto esos bonos de alimentación hacen parte del ingreso. De igual manera, dentro de los prototipos, pues también tenemos el prototipo de disminución de aportes voluntarios. Este programa es muy importante porque, como les decía hace un momento, almacena todos los datos que requiere el sistema, pues para la correcta ejecución del proceso de recálculo de retención. Adicional, también en otros parámetros de conceptos, ahí en la pestaña de parámetros generales, en la subpestaña generales, tenemos la opción pues aquí en parámetros generales, tenemos la opción de tomar empleados de procedimiento 1 para cálculo semestral. Entonces, esta recomendación dentro de la parametrización, ¿qué es? Nosotros podemos tener nuestros empleados en contratos con procedimiento 1, pero igual el recálculo va a efectuar el proceso de cálculo de porcentaje fijo para ellos. Ya está en manos de cada una de nuestros clientes determinar si estas personas pues pasan o no a procedimiento 2, pero con este cheque aseguramos que el proceso también también se les aplique a esas personas. Bueno, entonces, dentro de otros parámetros de conceptos, también hay que tener en cuenta el tema de los bonos OEX. Como les mencioné, debe estar marcado ahí dentro de la pestaña prototipos. Dentro de la pestaña prototipos debemos tener marcado el prototipo de pago para los bonos OEX. Dentro de este prototipo debe estar asociado el concepto de los bonos de alimentación y sobre este concepto, pues a su vez habrá un prototipo de base. ¿Por qué se debe hacer esta parametrización para los bonos? Como les mencioné hace un momento, para que el sistema pueda identificar cuáles son esos conceptos de bonos de alimentación y pueda entrar a hacer la validación de las 310 VTs y pueda hacer la validación de las 41 VTs para determinar qué parte de esos bonos, en caso de que la persona no supere el salario, entran como ingreso dentro de la depuración de la retención. También dentro de las recomendaciones está el programa Parámetros de Concepto. Básicamente en este programa pues revisamos que estén asociados los conceptos de retención en la fuente y que esté asociado el concepto de aporte voluntario a pensión obligatoria. Eso es donde lo ubicamos en la pestaña descuentos legales y pues para retención y aporte voluntario de pensión. Siempre que recomendamos hacer estas validaciones para asegurarnos que el sistema esté parametrizado en su totalidad y que el proceso, cuando lo estemos ejecutando y se van a hacer las revisiones, pues no nos va a presentar problemas de no tener en cuenta la totalidad de ingresos o de no liquidar en algunos casos. Los DigiFlag. Bueno, los DigiFlag entendidos como esas parametrizaciones adicionales que van asociadas a conceptos puntuales, pues para el proceso de recálculo de bases de retención cobran mucha importancia. A continuación se presentan las diferentes parametrizaciones que ofrece el sistema para el proceso de recálculo. Básicamente los DigiFlag, estos DigiFlag nos permiten es determinar la fuente de la información para los temas de dependientes y determinar la periodicidad
que vamos a tener en cuenta para el deducible de salud. Deducible no, para el ingreso no constitutivo de salario correspondiente a salud. Entonces, pues, ya habrá que revisar la documentación y los manuales para mirar puntualmente qué DigiFlag, de acuerdo a la interpretación de la norma haga cada uno de los empleadores, va a aplicar para que al momento de hacer la revisión del recálculo se tenga claro cuáles son, de dónde está leyendo los deducibles por dependientes, vivienda o salud, y de dónde está leyendo los periodos de salud, para cuando se haga la revisión puntual de esto dentro de la depuración que se hace normalmente del proceso de recálculo. Por último, están los parámetros de cálculo del procedimiento. Esta pantalla que estamos viendo es lo que nos permite determinar, pues, cuáles son esos parámetros y cómo vamos cuáles son las condiciones que le vamos a dar para el proceso de recálculo. Entonces, esta es la pantalla que nos aparece de parámetros de cálculo de procedimientos. Ahí podemos, aquí, pues, la recomendación es revisar que el prototipo que tenemos ahí asociado, pues, corresponda al que se creó para la revisión de los aportes voluntarios obligatorios. Aquí nos permite determinar si queremos el proceso anualizado o mensualizado. Y pues ya una vez definidos los criterios de parametrización, pues se procede a la ejecución del proceso. Recomendaciones frente a esta parametrización, que pues más adelante las revisaremos en los tips. Correr el proceso anualizado o mensualizado nos puede generar diferencias en el porcentaje que nos va a arrojar el sistema. ¿Por qué? Porque, pues como lo indica anualizado, él toma una retención acumulada y la revisa en términos de lo ganado en 12 meses, lo descontado en 12 meses y los topes los lleva a 12 meses. Mientras que al no marcar el anualizado, el sistema corre el proceso mensualizado y va a hacer como una revisión de la retención mes a mes. Va a llevar un mes 13 y va a hacer la depuración. Entonces, pues hay que tener muy presente qué tipo de parametrización estamos definiendo aquí en este programa para que al momento de correr el proceso de hacer las revisiones del caso, pues tengamos claro cómo debemos revisar nuestro proceso de recálculo de porcentajes fijos de retención. El proceso de recálculo de porcentajes lo corremos a través del programa Proceso Semestral de Rete Fuente. Bueno, este programa realmente a nivel de datos, pues nos solicita pues el año del proceso, cuál semestre es el que estamos corriendo y la fecha que deseamos en el proceso. La fecha puede ser la misma fecha en la que lo están generando el mismo día o bueno, ya el líder funcional o la persona que está al frente del proceso definirá cuál es la fecha que va a dejar como fecha del proceso. Una vez hemos definido esta parametrización, pues seleccionamos los empleados que vayamos a liquidar. Previo, hemos revisado qué parametrización vamos a utilizar y pues corremos nuestro proceso. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho toda la revisión de la parametrización. Hemos definido unas condiciones de parametrización frente a los dependientes, frente a la periodicidad de la salud. Hemos definido unos prototipos para saber qué conceptos son los que vamos a tener en cuenta dentro del proceso de recálculo. Esos prototipos los hemos asociado a unos grupos de prototipos de acuerdo a cómo lo tengamos definido desde la nómina. Hemos dado una parametrización para que en caso de que tengamos personas con método de retención 1 en contratos, igual les genere un proceso de recálculo de bases y ya entraríamos a hacer pues la revisión del resultado del proceso.
Entonces, como se mencionaba en el flujo, hay un maestro donde queda alimentada toda la información del proceso de recálculo. Entonces, la recomendación y el programa donde queda todo los resultados del proceso de recálculo es el maestro detalle cálculo 2 red de fuente. Dependiendo la parametrización que nosotros elijamos, será la información que alimente en este maestro. Entonces, si la persona que está al frente del proceso escogió no anualizado, sino mensualizado, y voy a volver a correr el proceso para esa persona. Cuando vayamos a nuestro maestro detalle cálculo de red de fuente, y consultemos a esta persona, aquí, ajustamos los parámetros, corremos, aplicamos los parámetros para que los tome, corremos nuevamente el proceso, revisamos el maestro, y pues para el proceso mensualizado nos va a agregar las 12 líneas, va a ser el recálculo mes a mes de la retención, revisando topes mensuales, y finalmente nos va a generar una línea número 13, pues con los acumulados y con la sumatoria de todos los procesos realizados mensualmente. Ahora, si corremos el proceso anualizado, entonces lo cambiamos a anualizado, le damos aplicar, vamos al proceso, seleccionamos la o las personas a las que les vayamos a correr el recálculo, vamos nuevamente al maestro, hacemos la consulta de esa persona, solamente nos va a ingresar una línea. Entonces, como les mencionaba hace un momento en las recomendaciones de parametrización, debemos definir y tener muy claro cuál es el tipo de parametrización y cuál es el tipo de revisión y cuál es el tipo de proceso que queremos correr. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir que la revisión y la validación de los procesos ejecutados por el aplicativo pues sea válida y podamos corroborar que de acuerdo a un nivel de ingresos, pues debe generar, a un nivel de ingresos y a un nivel de retenciones y deducibles, le debe generar cierto porcentaje que pues ya los líderes funcionales y los que estén pues al frente del proceso revisarán, pero que no se presenten, digamos que inconsistencias y no se pueda saber la raíz del tema, sino que teniendo clara la parametrización, sabiendo qué se parametrizó para salud, qué se parametrizó para dependientes, si corre un proceso anualizado o mensualizado, pues pueda entrar a hacer una revisión más efectiva del proceso. Bueno, aquí pues son los resultados del proceso, lo que les estamos mostrando en un momento. Dependiendo del tipo de proceso que corramos, pues así mismo serán las líneas que inserte en el maestro en el maestro detalle cálculo de red de fuente. Entonces, aquí corrimos un proceso anualizado. Eso es lo que nos inserta y esta es la pantalla que va a poder corroborar la persona que esté revisando el proceso. Para la revisión del proceso recomendamos revisar el reporte, que lo podemos generar desde acá, y dentro del reporte la depuración que hace el sistema del mismo. Entonces, aquí en esta depuración, pues vemos cuáles fueron los ingresos que tomó, cuáles fueron los valores de Sodexo para el ejemplo que les estoy mostrando, los aportes obligatorios, el tope del 40%, cuánto tomó de dependientes, aportes voluntarios, y finalmente llega a la depuración de la base mensual para determinar un valor de retención a aplicar en el segundo semestre en este caso. Este es nuestro insumo para la revisión. Entonces hay que tener claro pues qué parametrización dejamos y cómo lo vamos a revisar. Este mismo reporte lo podemos obtener si corremos el proceso mensualizado. Entonces, si yo corro el proceso mensualizado, aplico cambios, voy al proceso, consulto la o las personas a las que les esté liquidando,
corro el proceso, voy al maestro, reviso nuevamente esta cédula. Aquí ya nos aparece el proceso mensualizado. Cuando voy al reporte, me muestra el proceso que aplicó mes a mes para cada uno de los periodos. Y aquí está la depuración. Entonces, esta depuración también será la que nos sirva para hacer la revisión frente a los acumulados y los descuentos que tuvo la persona en los periodos, pues en el periodo de recálculo, que en este caso sería junio-mayo, el que corresponde ahorita para el segundo semestre de 2019. Entonces, pues, fueron los reportes que les mostré hace un momento. Quisimos hacer el proceso del sistema para mostrar cómo funciona y o sea, cómo aplican las parametrizaciones dentro del reporte. Y bueno, ya dado un marco normativo, dadas unas recomendaciones de parametrización, ya se mostró cómo funciona el proceso en el aplicativo y cuáles son los resultados del proceso. Pues por último vamos a revisar como unos tips sí, unos tips para pues la correcta revisión del recálculo de bases de retención. O sea, la idea o la recomendación que hacemos es, pues, obviamente, una vez corrido el proceso de recálculo, pues, la persona que está al frente del proceso o el líder de nómina, pues, tendrá que validar que lo que ejecutó corresponda a la realidad de los pagos y los descuentos hechos a las personas. Entonces, pues, lo que planteé en este ejercicio, pues, básicamente fue tomar los acumulados de las personas, categorizarlos, o sea, entrar y definir qué corresponde a seguridad social, qué corresponde a ingreso, entrar en bases de retención, pero este base de retención no es el que me generó el sistema, sino son las bases de retención de los procesos de retención en la fuente que se aplicaron mes a mes para ese proceso, para tener información de lo mensual contra lo que me está haciendo el recálculo. Esa información la resumí, la categoricé. Aquí tenemos lo que tomé bases de retención. En el caso del programa bases de retención, tomé los dependientes aplicados y los Sodexo, o la parte mejor de los Sodexo que hizo base dentro del ingreso. De los acumulados, lo que hice fue hacer una categorización de los conceptos, o sea, los aportes voluntarios, lo que correspondía a seguridad social, lo que eran bonos Sodexo realmente entregados. Entonces ahí, digamos que ese sería un primer tip. De acuerdo a la parametrización que comentaba hace un momento, las 41 VTs y las 310 VTs, un valor puede ser lo que efectivamente pague de Sodexo y otro valor puede ser lo que efectivamente haga base para la retención en la fuente. Entonces hay que tener dentro de la revisión una recomendación. Esa es una recomendación que hacemos, de revisar muy bien eso, porque muchas veces dentro de la revisión puede pasar que tenga en su mente que son 18 millones, pero realmente lo aplicado dentro de la retención fueron 4. Entonces, se categorizó el ingreso, seguridad social, pues retefuente, digamos que no nos influye dentro del proceso. Hicimos un resumen, pusimos el origen, de dónde tomamos la información, qué tipo de categorización le dimos, y lo que hicimos fue revisar. Entonces, pues, que los ingresos fueran los mismos, que lo aplicado en bonos Sodexo fuera lo mismo, que para efectos de los aportes voluntarios aparecieran, y pues ya finalmente el proceso pues se llega a la base mensual, pues dependiendo si la persona trabajó o no los 360 días del año, y ya con la base mensual se aplica la tabla de la que hablamos también al inicio, que tiene que estar previamente definida en el concepto de retención y que tiene que estar de acuerdo a lo definido en la ley 1943 para finalmente llegar al porcentaje de retención que se le va a aplicar a la persona durante esos 6 meses. Pues ese es el proceso de recálculo de porcentajes fijos de retención. Son las recomendaciones que hacemos desde Digitalware. Tener muy claro el marco normativo, tener muy claro qué parametrización es la que estamos escogiendo, porque esa va a ser la que nos determine qué resultado nos arroja el sistema. Tener muy claro si estamos evaluando un proceso anualizado o mensualizado.
y ya finalmente, pues con los resultados del proceso, hacer una revisión frente a los acumulados y las bases de retención de nómina. Vamos a revisar las preguntas que ustedes nos han hecho y ya regresamos en un minuto. Bueno, ya haciendo la revisión de las preguntas, el señor Roberto Acevedo nos pregunta, ¿cuáles son los DigiFlag que aplican? Entonces, respuesta. Los DigiFlag que intervienen en el proceso y se modifican de acuerdo a la necesidad de cada cliente son el DigiFlag 7, que lee la información de deducibles de base de retención o disminución de retención. El DigiFlag 29, que es de deducible de pendientes por VT de cada año o con la VT actual. El DigiFlag 44, que es el valor de la salud mismo periodo del recálculo o valor del registro de disminución de salud. DigiFlag 66, deducibles de vivienda y salud según días laborados o valor completo. DigiFlag 71, valor de salud mismo periodo de recálculo o promedio año anterior. Y DigiFlag 102, válida o no fecha de inicio de pendientes. Nos pregunta la señora Laura Romero. Buenos días, entiendo que el proceso se debe hacer semestral. ¿En enero antes de cambiar nuevos parámetros y en julio es correcto? Bueno, la respuesta es, el aplicativo ofrece dos alternativas. La primera es ejecutar el proceso antes de actualizar valores de VT a finales de diciembre o inicios de enero. Esto con el fin de que valide los topes con el valor de la VT del año anterior. La segunda opción es ejecutar el proceso posterior a la actualización de valores de VT del año nuevo, para que valide los topes con este valor. Para el segundo semestre se puede ejecutar el proceso en junio o julio y esta aplicará a partir del 1 de julio. También nos pregunta la señora Nancy Patricia González Chacón, ¿por qué ese porcentaje del 75 como base? La respuesta es, por el 25% exento. El sistema realmente hace todas las validaciones necesarias para el mismo, pero en su comienzo de la aplicación se debía realizar de esta manera. Ahora realiza el respectivo cálculo con toda la parametrización según sea el caso. A mí nos pregunta el señor Roberto Acevedo. Para el caso de los procedimientos, la norma dice que debe utilizar el mismo por año. Según tu instrucción, ¿podría alternar los procedimientos? Bueno, la respuesta es, la norma dice que un mismo procedimiento en cada año fiscal. Por esto, el sistema permite solo un cambio de procedimiento por año fiscal. La señora Doris Yolanda Zambrano Gualdrón. Mi nómina es quincenal, ya cerré la 1 de junio. ¿Puedo correr el proceso en estos días antes de cerrar la segunda quincena? La respuesta es sí. Para el segundo semestre del año 2019 se toman los pagos de junio de 2018 a mayo de 2019. También nos pregunta la señora Ana García. Buenos días. ¿El sistema me toma los valores, todo lo que tengo en acumulados y prenómina para el cálculo? Bueno, la respuesta es sí. El sistema toma toda la información, tanto de acumulados como de prenómina. Sin embargo, para el segundo semestre del año 2019, se toman los pagos de junio 2018 a mayo 2019. Es decir, por la fecha en la que estamos,
ya debería estar acumulado hasta el mes de mayo. Giner Andrés Rodríguez Hidalgo nos pregunta, ¿de dónde saca el histórico para el cálculo de salud y dependientes y de dónde sale el 25% exento? La respuesta es que según la parametrización de los DigiFlac, para salud puede tomar el año anterior o el mismo periodo del recálculo. Para dependientes se hace el cálculo correspondiente del 10% o el tope legal que son las 32 VTs o toma el valor mes a mes. Nancy Patricia González, ¿por qué en aportes voluntarios relaciona los valores de los ajustes generados en el retroactivo de incremento anual de salarios y no los suma directamente en aportes obligatorios? La respuesta es que en el prototipo de base, que se relaciona en parámetros de recálculo, se deben asociar los conceptos de aportes voluntarios, aportes a seguridad social en pensión y cuentas de ahorro y fomento a la construcción. El señor Andrés Alirio Arenas Blanco, ¿qué recomiendan? ¿Trabajar con la parametrización de bases anualizada o mensualizada? Bueno, en este caso la decisión pues, la debe tomar el área jurídico-tributaria según su análisis. Se debe tener presente que según parametrización, el valor del porcentaje fijo puede cambiar. Nos pregunta Diana Marcela Herrera Morales. Buenos días. Consulta más sobre el programa al correr el proceso. La mayoría de los procesos de sistema masivo tienen simulación. ¿Por qué este no lo tiene? ¿Con qué fin? Para correr el procedimiento, revisar y validar si está correcto, pero si se corrió sin simulación, ya queda guardado y si falta algo que no esté parametrizado, ¿toca volver a correr el proceso? Bueno, la respuesta es que pues este proceso no tiene simulación, pero este sobrescribe la información. Es decir, se puede correr varias veces o las veces que se requiera, siempre y cuando tenga el mismo año y semestre, se puede hacer individual o masivo. Nos pregunta el señor Alirio Arenas Blanco. ¿El sistema genera alerta de los empleados que deberían tener cambio del procedimiento? No, Alirio. No, esta decisión corresponde directamente al colaborador o funcionario. Laura Romero. Buenos días. A pesar de que el proceso esté parametrizado de forma anualizada, ¿se debe correr 2 veces al año? La respuesta es sí. Cuando se refiere anualizado o mensualizado, es por la manera que hará el proceso. Es decir, si revisa topes mensualizados o anualizados, pero se hace semestral por el rango de fechas que toma para las bases. Andrés Alirio Arenas, ¿cómo se hace la inserción a CONTR? Bueno, Andrés, en definición de contrato ya debe existir un registro del colaborador o funcionario. Si está en procedimiento 2, al ejecutar el proceso, el sistema actualiza en el programa disminución de retención en la fuente. Diana Escobar. Para las personas que no tengan los 12 meses completos trabajados, sino por ejemplo hayan trabajado 9 meses, al final, ¿cómo lo divide el sistema? ¿Por los 12 meses? ¿Por los 9 meses? ¿Así se haga el proceso mensual? Realiza el cálculo, bueno, la respuesta es que realiza el cálculo según los días trabajados. Es decir, si no trabajó los 360 días, sino solamente 300 días, 10 meses, pues lo dividirá en 300 días. Igual seguimos en la revisión de las preguntas que nos hacen. La recomendación es que por favor realicemos la encuesta de satisfacción de este webinar. La idea es que pues nos dejen saber pues, cómo les pareció el webinar y ya la tienen habilitada en este momento para que por favor nos ayuden con la encuesta. Bueno, seguimos con las preguntas. La señora Irma Moreno nos pregunta, ¿cuál es la fecha recomendada para correr el proceso? Pues la fecha recomendada es cuando se cuente con los acumulados de los periodos correspondientes, pues digamos que ahí ya tenemos la luz verde para correr el proceso.
Laura Romero nos pregunta, ¿es correcto que el porcentaje obtenido cae a la tabla disminución de retención en la fuente? La respuesta sí, es en este programa donde, pues es allí donde almacena el porcentaje que le va a aplicar. La señora Francis Yurani Colorado Vargas nos pregunta, hola, buen día. ¿Los descuentos de salud se toman el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior? La respuesta a esto es según la interpretación, se puede parametrizar en el aplicativo. De pronto, extendiendo un poquitico la respuesta, esto está determinado en los DigiFlag. Entonces, pues podemos hacerlo del año anterior o esa parametrización puede ser, o sí, se puede hacer para que lo tome del mismo periodo del recálculo. En este caso, si se está corriendo el de ahorita, sería en el periodo junio-mayo. Pero la respuesta es la interpretación, utilizamos los DigiFlag para parametrizar y escogemos como la que. La señora Lady Ginette Barragán Camacho. Cuando corro, el proceso actualiza automáticamente el porcentaje en su hoja de vida. La respuesta es, el proceso actualiza el maestro de disminución de retención en la fuente y maestro cálculo de retención en la fuente, pero la hoja de vida interna no tiene el dato del porcentaje de retención, pues por lo tanto no hay campo para actualizar. El señor Edgar Alfonso Rodríguez. Gracias. La primera pregunta es, al hacer el cálculo anual, vamos a dividir por 390 días, lo que es igual a multiplicar por 30 y dividir por 390. Fórmula que se utiliza para funcionarios con 200 o 240 días, por ejemplo. Si tenemos a un funcionario antiguo, 390 días, y tiene una licencia no remunerada por 5 días, la fórmula quedaría multiplicar por 30 y dividir por 385. Gracias. El aplicativo permite parametrizar las licencias no remuneradas inferiores a 30 días en el programa Parámetros de Recálculo de Retención. De pronto, para aclarar un poquitico más esta inquietud, les voy a mostrar puntualmente la pregunta del señor Edgar Alfonso, ¿dónde es exactamente? Bueno, entonces, señor Edgar Alfonso nos dice, mire, tengo una persona que trabajó todo el año o trabajó todo el periodo, pero resulta que tuvo una licencia de 5 días. Entonces, nosotros tenemos aquí este check de validar licencias menores a 30 días y cuando tenemos marcado ese check, el sistema no tiene en cuenta esos 5 días de licencia, sino que nos lleva la licencia completa, o sea, no la licencia, lleva ese periodo mensual completo. En últimas, le dividiríamos por 390 días. ¿Para qué? Para no afectar a la persona. Esto, como les estoy mostrando acá, es completamente parametrizable y es, pues, decisión de cada uno de los empleadores. ¿Sí? Define que las licencias menores a 30 días, pues, no tengan afectación directa en el proceso de recálculo, porque es claro que al no tener completo los 360 días, pues, ya la división no sería por 13, sino proporcional. Nos pregunta Ivonne Rodríguez. Buenos días. ¿Cómo actúa el proceso de cálculo de retención en la fuente al aporte voluntario a pensión obligatoria? Aplica topes de valores y VTs correspondientes como lo hace en el cálculo mensual. De pronto, también el tema con la retención, los aportes voluntarios a retención obligatoria, es, pues como se mencionaba en la parte normativa, pues en la ley 1943, a pesar de que esto está contemplado como un ingreso no constitutivo de renta, es un ingreso no constitutivo de renta que tiene un tope mensual y que tiene un tope anual. El mensual es el 25%, el anual son las 2.500 VTs y se comporta igual que el descuento de pensión, pero maneja topes. La señora Lady Ginette Barragán Camacho. ¿Qué quiere decir que el proceso mensualizado tiene en cuenta las bases realmente generadas mes a mes? Bueno, la respuesta es sí. Él valida cada mes, es decir, como si se calculara mensual y el proceso luego suma los valores y hace el proceso normal, que es lo que vemos en la línea 13. El señor Eider Múnera. Buenos días. Si todos los trabajadores los tenemos con procedimiento 1
¿Es necesario correr el proceso? ¿Y es necesario parametrizar para el procedimiento 2 sabiendo que no lo hacemos a ningún trabajador? Gracias. Sí, para el cálculo mensual de retención en la fuente, tienen en cuenta el valor de salud del año anterior, se debe ejecutar el proceso que actualiza el valor. Si en el cálculo mensual tienen en cuenta el valor de salud pagado en el mes, no es necesario ejecutarlo en este caso. Quisiera hacer de pronto en la pregunta anterior, habla sobre los trabajadores, para extender un poquitico la respuesta. Si tienen todos los trabajadores con procedimiento 1, si deben hacer o no el recálculo, eso es decisión del empleador. Pues claramente si, como les indiqué dentro de la parametrización de EPARC, hay un check que nos permite decir si estando aún en contratos con procedimiento 1, quiero correr el proceso de recálculo, él lo va a hacer, y al momento que el empleador defina, pues lo marca en procedimiento 2 en contratos y ya le va a empezar a aplicar el porcentaje. Si los tiene a todos en uno, puede correr el proceso de recálculo, pero igual les va a seguir generando pues la retención mensual con procedimiento 1. Lady Ginette Barragán, ¿qué quiere decir que el proceso mensualizado tiene en cuenta las bases? Bueno, esa creo que ya la hemos respondido. El señor Guillermo Antonio Castañeda, ¿por dónde puedo repasar esta conferencia? Bueno, buenos días. Mañana pues le vamos a tener el link donde puede consultar la conferencia y pues revisar lo que alguien tenga. El señor Omar Muñoz, ¿me podrías explicar la finalidad del DigiFlag 29? Bueno, este DigiFlag valida la OVT para dependientes según el año. Es decir, unos meses con el año 2018 y otros meses con el año 2019. Si este está en N, toma la OVT del año 2019 para todos los meses. Esto solo aplica para el proceso mensualizado. Antes de pasar con la pregunta del señor Ernesto Castañeda, pues las personas que no han diligenciado la encuesta, las invito a que, por favor, ya está habilitada, la diligenciemos. Nos interesa mucho saber su opinión sobre este webinar y saber si es de utilidad para sus procesos. Bueno, volvamos con las preguntas. El señor Ernesto Castañeda Herrera pregunta, ¿cuántos días laborados debe tener una persona trabajando para pasar del procedimiento 1 al procedimiento 2? Bueno, eso depende de la interpretación tributaria de cada organización. Lo importante es que los colaboradores o funcionarios tengan pagos en los periodos de recálculo. Bueno, el señor Giner Andrés Rodríguez Hidalgo. Tengo un empleado con dependientes desde abril de 2019. En el recálculo me genera dependientes por más de 9 millones. ¿Dónde puedo revisar este histórico? Bueno, ahí pues el aplicativo, o mejor, estos históricos los tendrá que revisar en bases de retención. En el mes a mes, pues se hará la validación de cada una de las bases que aplicó y qué dependiente fue el que utilizó. Entonces, pues la tarea ahí es entrar a bases de retención, mirar desde abril y hacer la revisión. También de acuerdo a la parametrización, pues se puede hacer la validación por la fecha de inicio del dependiente. El señor Nason Ríos. Consulta, si me estoy devolviendo 12 meses atrás para el cálculo de este recálculo, ¿el sistema respeta cada todo de dependientes para los años que estoy tocando y aplica el debido deducible al mes correspondiente? Gracias. La respuesta es que, de acuerdo a la parametrización de los DigiFlag, valida por año el tope de dependientes con VT de cada año o con la última VT. Bueno, eso también lo hablamos hace un momento. Y la idea es que de acuerdo a la parametrización que yo le dé en el DigiFlag, pues él va a tomar o la VT de 2018 o la VT de 2019. Entonces, si se opta o si lo que escoge el empleador es utilizar la OVT 2019, pues cuando haga ese recálculo mensualizado, siempre lo va a hacer con esa OVT. Entonces, digamos que
como les comentaba ya en los tips, hay que tener muy en cuenta cuál es la parametrización que escojo, qué tipo de proceso estoy corriendo, qué definí para que tome dependientes, qué definí para que tome salud, cómo definí mis prototipos, porque cuando ya se está revisando el proceso, es cuando se pueden empezar a presentar esas inconsistencias frente a lo que yo estoy revisando o a lo que considero que el sistema debe tomar frente a lo que el sistema está tomando efectivamente. Entonces hay que tener muy en cuenta las parametrizaciones. Nos pregunta nuevamente Nelson, si tengo diferentes bases de retención y acumulados, ¿debo ajustar disminución de retención en la fuente para que tome los datos correctos para el recálculo? ¿O con acumulados ya es suficiente? Gracias. Bueno, ahí se requiere que bases de retención estén con los datos correctos, pues para datos como Sodexo y demás, toma información de este maestro. Es decir, es importante tener los datos correctos en los 3 maestros. ¿Cuáles son esos 3 maestros? Pues prenómina en el caso de que tenga datos en prenómina, los acumulados y bases de retención. Y pues en el ejercicio que les mostraba, pues esas son nuestras 3 fuentes de información. Eso debe estar previamente revisado en la retención mensual. Entonces, ahí la recomendación es que se debe garantizar que las retenciones mensuales estén bien revisadas y estén bien hechas. Es como la recomendación para que el proceso nos fluya de la mejor manera. Karen Vivian Piñeros Jiménez. Buenos días. ¿Los documentos de dependientes se pueden afectar después de realizar el cálculo de retención? Bueno, la respuesta, Karen, es si hay un certificado, se puede ingresar a disminución de retención, el registro. En la liquidación de la nómina se le ha reflejado el deducible, pues cuando lo entregue la persona. Bueno, estamos revisando algunas otras preguntas que nos han llegado. Mientras definimos las respuestas, pues los invitamos a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Es Digital University DW. Ahí van a encontrar información sobre diferentes procesos, van a encontrar como manuales explicados sobre cómo se ejecutan diferentes procesos en la herramienta. Entonces, pues es importante pues, que se inscriban al canal, activen ahí la campanita de seguimiento y nos sigan. Es muy útil la herramienta. Bueno, agradecerle la participación en el webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad. Esperamos que el proceso de recálculo fluya de la mejor manera y que pues con todos estos tips y este recorrido que se hizo sobre el proceso, pues lleve a buen término la ejecución del mismo en sus empresas. Muchas gracias.